Conciliar el sueño siempre ha sido un problema para mí, desde que era joven. Pensaba que lo que había pasado era un sueño, una pesadilla infantil. Años de terapia y remedios de autoayuda me ayudaron a luchar por una vida más feliz. Con ayuda escribí esos recuerdos como malos sueños de una imaginación vívida. Hace poco me recordaron que no era así. Recuerdo que tenía 10 años. A menudo me quedaba despierto en la cama pensando en el día que acababa de tener o en los retos que podría traer el día siguiente. Me pasaba las noches mirando las luces que bailaban en las paredes de mi habitación cuando pasaba un coche o echando un vistazo a los pocos juguetes que tenía. Me perdía en mis pensamientos imaginando en qué tipo de aventuras se meterían si hubieran cobrado vida, así como aquella película. La casa en la que crecí estaba situada en la esquina de un cruce poco transitado. Un coche, quizás 2 por la noche, pero a menudo ninguno. Una sola farola iluminaba el cuádruple sentido. El imponente faro era viejo pero brillante. Brillaba tranquilamente a través de mi ventana, dando a mi habitación un tono anaranjado como una tenue melodía. La farola parpadeaba de vez en cuando, lo que hacía que la colección de bichos que la rodeaban se dispersara y volviera a aparecer una vez que su extraña luz volvía a existir. Una noche, después de arrastrarme fuera de la cama de puro aburrimiento, me senté en el borde del piecero de mi cama y me quedé mirando por la ventana. Me fijaba en la luz de la calle. De vez en cuando un murciélago se abalanzaba y atrapaba a uno de los bichos que revoloteaban alrededor de la luz. Me gustaba la noche. Supongo que a esa edad era un poco insomne. Una mofeta salió de unos arbustos y patrulló los cubos de basura del barrio. Acababa de llegar a la basura de la señora Kane antes de que Dear Nap, el gato callejero del barrio, saltara sobre la mofeta. Pobrecillo. Se adentró en la noche y Dear Nap desfiló por su territorio. Algo del misterio de la noche me intrigaba. Sucedían tantas cosas y tan pocas eran visibles para el ojo humano. Apreté las rodillas contra el pecho y solté un fuerte suspiro. Me sentía satisfecho. El ambiente nocturno era memorable y reconfortante, hasta que apareció. Pasaron unas horas y no había ningún coche a la vista. No había rastro de la mofeta por ninguna parte y Dear Nap debe haber desaparecido también. Solo había silencio. Me di cuenta de que no había ningún sonido, como si la inquietante quietud de la noche atravesara mi ventana y me envolviera. Mis ojos se desviaron hacia la farola mientras se encendía y se apagaba, y cuando la bombilla recuperaba la energía, se situaba justo debajo de la luz. Una delgada y oscura figura estaba congelada en el lugar, no en una posición natural o que pareciera cómoda. Miembros oblongos sobre un cuerpo agrietado y deformado. La figura era tan oscura y carente de luz que era difícil estar seguro de si era lo que estaba viendo una persona o una sombra. Me sacudí la sensación de miedo y me armé de valor para trepar por el extremo de mi cama. Me acerqué sigilosamente a la ventana sin apartar la mirada del ser. No podría decirlo, pero creo que sabía que lo estaba mirando. Cuando llegué a la ventana de mi habitación, supe que algo no iba bien. La figura oscura bajo la farola se había movido. Mis ojos se entrecerraron y me centré en el ser anormal. Lo estudié. Me di cuenta de que respiraba. No de forma lenta, sino rápida y errática. Casi como si se quedara sin aliento o como si acabara de agotar su resistencia corriendo una larga distancia. Sus brazos se movían ligeramente hacia arriba y hacia abajo con cada respiración esporádica. Los movimientos eran tan mínimos que no me habría dado cuenta a menos que me quedara mirando lo suficiente para ver los ligeros movimientos.
como si se tratara de un avance rápido. El ser estaba tan oscuro bajo la luz que era difícil enfocar lo que era su torso. Seguí mirándolo fijamente, mis ojos justo por encima del marco de la ventana. Estaba tan concentrado en la extraña figura de la calle que me sobresalté cuando oí un ruido en mi cama. Rápidamente me di la vuelta y miré hacia la puerta de mi habitación. Pude ver una luz por debajo de la puerta cerrada. Uno de mis padres, o tal vez un hermano, acababa de levantarse para ir al baño al final del pasillo. Después de darme cuenta de lo que había hecho el sonido, giré la cabeza hacia la cosa recién descubierta en el camino y me di cuenta de que se había movido de nuevo. Ahora me miraba fijamente. Lo sabía porque podía ver sus ojos. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Sus ojos eran pequeños, pero de un blanco brillante y penetrante, como destellos, tan pequeños que casi parecían perderse en el vacío negro de su propio cuerpo, pero lo suficientemente brillantes como para que pudiera verlos desde mi ventana. Por alguna razón supe que no solo miraba en mi dirección, sino a mí. Me invadió una extraña sensación, un sentimiento de amenaza. Me estaba mirando directamente. Después de unos momentos de mirarlo, decidí que tenía que irme. Tenía que correr para mostrarle a alguien qué carajo había en el camino. Empecé a levantarme lentamente, apartándome con mucho cuidado de la vista de la ventana, pero no aparté los ojos de la figura. Entonces caí en cuenta de algo. Antes de salir del marco de la ventana, había parpadeado. Así que parpadeé de nuevo. Al abrir los ojos de un solo parpadeo, me di cuenta de que se había desplazado, muy levemente, pero lo había hecho. Volví a parpadear. Se movió de nuevo. Carajo, esa cosa de ahí fuera se movía en cualquier momento que no estuviera a mi vista. ¿Cómo podía saberlo? Quiero decir que no podía. Solo estaba en mi cabeza. Ahora había dado un paso completo en mi dirección. La figura oscura parecía impaciente. ¿Puede ver que estaba a punto de salir? Su respiración frenética se hizo más intensa. Esto era una locura. No podía ser real, ¿verdad? Era solo una pesadilla. Mi corazón y mi respiración comenzaron a acelerarse. No estaba convencido, así que aguanté la respiración mientras estaba en mi habitación y cerré los ojos. Pensé, voy a contar hasta 5 y esto debe ser un sueño. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Miss. De repente, oí un crujido, como el de una ramita partirse. Abrí los ojos de inmediato y ya no estaba bajo la luz de la calle. De hecho, no se veía por ninguna parte. Abrumado por la adrenalina, entré en pánico y salí disparado hacia mi cama y me metí debajo de las mantas. Estaba tan asustado que olvidé lo que acababa de descubrir. ¡Tengo que volver a la ventana y mirarle! Mientras revolvía las mantas, oí unos pasos que se acercaban rápidamente. Parecían irreales. Los pasos se hacían cada vez más fuertes. Golpeaban con tanta fuerza que juro que podía oír cómo se lanzaba tierra y palos al aire detrás. Levanté la cabeza por encima de las mantas y dirigí la vista hacia la oscuridad que había fuera de mi ventana. Efectivamente, los pasos se detuvieron. Me quedé mirando. Lo único visible era la intersección iluminada por la luz de la farola de la calle, aunque no podía ver la figura. Debía estar a la vista, en algún lugar en la oscuridad. No había ruido de pasos ni de ramitas que se rompieran.
Me senté en mi cama mirando la ventana. No me moví. Parpadeaba muy poco y cuando lo hacía, siempre podía oír movimiento. Sabía que cuanto más parpadease, más distancia cubriría la criatura entre nosotros. Mis ojos lagrimeaban por el esfuerzo. Solo pensaba en la necesidad de parpadear. Sonreí con los dientes y me esforcé por no llorar. Con el tiempo mis ojos se adaptaron a la oscuridad. Podía distinguir la figura y dónde estaba en mi patio, pero como su cuerpo estaba tan oscuro, no podía ver más detalles sobre lo que era. Fijé mi vista en la criatura y giré lentamente mi cabeza de izquierda a derecha, sin quitarla de mi vista. A medida que giraba la cabeza, los lados de mis ojos se aliviaban del aire quieto por un momento. Continué con este movimiento hasta que pude sentir cómo se disipaba parte de la tensión de mis agotados ojos. Miraba hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Nunca dejé de mirar en dirección a la figura crepitante que esperaba impaciente en mi patio, esperando a que cediera mis ganas de parpadear, pero no lo hice. Pensé en poner a prueba mi teoría de nuevo, pero fuera lo que fuera, lo mantendría a raya. Pensé en gritar a mis padres, pero tenía demasiado miedo de que pasara algo horrible. ¿Y si esperaba a que mi madre también mirara? ¿Y cómo iba a creerme a tiempo para no apartar los ojos? ¿Me sentía tan solo y vulnerable? Estaba temblando ligeramente. No sé si por el frío o por la adrenalina, pero hice lo posible por no dejar que me distrajera. Espera, ¿qué es eso?, pensé mientras un arbusto crujía junto al lado de la criatura. ¿Otro? ¿Qué debo hacer si hay uno más? Cambié mi peso para poder arremeter contra mi puerta. No sabía qué más hacer. No conseguiría mirar a dos de ellos a la vez. El miedo se apoderó de mí y me levanté de la cama. Temblaba tanto que el sudor frío de mi cuerpo caía al suelo de mi habitación. El primer pensamiento que tuve fue salir corriendo de mi cuarto y cerrar la puerta tras de mí. Si estaban a punto de ser dos, al menos iba a intentar salvar mi vida. Cuando, de repente, la figura crepitante dobló su cuerpo y se enfrentó al arbusto. El brillo de sus ojos se desvaneció y entonces me rendí. Parpadeé, pero la figura seguía concentrada en el arbusto. Con una velocidad inmensa metió la mano en las ramas, sacó algo y volvió a posar su cuerpo en mi dirección. Los ojos brillantes volvieron a mirarme. No me atreví a parpadear de nuevo. Tomé la decisión correcta al no correr. En el tiempo que tardó en atrapar lo que fuera que había en el arbusto, ni siquiera habría llegado a mi puerta antes de que me hubiera alcanzado. Mientras permanecía de nuevo inmóvil en mi habitación, con los ojos fijos en los destellos, me pregunté por un momento qué había agarrado la criatura. Rápidamente tuve mi respuesta. Pude ver en mi visión periférica que la criatura tenía una mano con forma de garra que se esforzaba por escapar, y que era Turnip. Con una contorsión inesperada de su brazo, la criatura rápida y súbitamente cerró sus dedos alrededor del cuerpo de Turnip. Al igual que una chatarrería tiene esas máquinas gigantescas para comprimir los coches en pequeños bloques metálicos salvables, la criatura compactó el cuerpo del animal tan inmensamente en su agarre que el único sonido que oí fue el de la vida derramándose de mi querido amigo nocturno. Nunca me quitó los ojos de encima. Yo tampoco lo hice. El poder detrás de este monstruo. Nunca tendría una oportunidad. No podía dejar que esa cosa se acercara a mí. La pesadilla duró horas. Cada vez que tenía la tentación de bostezar,
luchaba contra el reflejo con cada músculo de mi cuerpo. Después de lo que pareció una eternidad, el sol comenzó a salir. Una suave luz comenzó a bañar mi barrio. Decidí acercarme a la ventana para inspeccionar por fin esta pesadilla desde la carretera. Me acerqué lentamente a la ventana y obtuve una vista mucho más amplia de mi patio que conducía a la intersección. No hubieron coches en toda la noche y no habían vecinos para ver la cosa fuera de mi ventana. Su cuerpo deformado y agrietado parecía un árbol muerto en el crepúsculo de la mañana. Allí estaba en la luz creciente, con mayor detalle. La sangre abandonó mi cara mientras asimilaba la totalidad de lo aterrador que era. La cosa estaba posado sobre una pierna como si estuviera congelada a la mitad del camino. Debía medir 2,5 metros, pero no lo habría sabido por su postura desplomada. Su brazo derecho, deformado y contorsionado, tenía la palma abierta sobre un árbol por el que había pasado, como si lo utilizara para impulsarse y aumentar su velocidad. El otro brazo sostenía lo que quedaba de Durnap, y debajo había un charco de todo lo que había dentro de mi querido amigo. La criatura casi se confundía con el árbol. Ahora estaba a 6 metros de mi ventana, mientras que en la carretera estaba a unos 45. La piel de la criatura era negra, arrugada y tenía la textura de cuero seco, casi escamosa como la corteza de un árbol. Otras zonas de su cuerpo estaban formadas por parches aleatorios de piel negra destrozada. Alta, desgarbada e increíblemente delgada, la criatura parecía estar desnutrida. Hambrienta, desesperada y con la vista puesta en mí. Si la criatura quería comida, ¿por qué no se comía lo que ya había matado? Cada vez que me movía, aunque fuera ligeramente, notaba que su respiración se intensificaba. Se emocionaba como si en cualquier momento yo fuera a girar y perder el contacto visual para poder continuar el alboroto hacia mí. Me acordé de sus penetrantes ojos y decidí mirarlos con más detalle en la pequeña luz del día que ahora tenía. Cuando levanté la mirada hacia su cabeza, la luz de la calle parpadeó de repente. El amanecer estaba haciendo que el sensor de luz disminuyera la potencia de la bombilla y se apagara. Estaba cansado y no pensé cuando dirigí mis ojos hacia la luz que noté que se acababa de apagar. Mis ojos chocaron con la farola, la luz se apagó y entonces oí un gruñido bajo que venía de la dirección de la criatura. El ruido que emitía era bajo y rasposo y me produjo escalofríos. Rápidamente volví a dirigir mis ojos hacia la criatura y ya no estaba. Lo único que quedaban eran los restos de Durnap. No me moví durante un buen rato. La criatura se había desvanecido y la última vez que ocurrió, había recorrido casi 7 metros en cuestión de segundos, así que tenía la guardia alta. Observé intensamente el patio. Me puse a temblar. Podía sentir la fresca brisa de la mañana golpear mi cuerpo cubierto de sudor frío. Habían pasado minutos y aún no había cambiado la ausencia del ser. De repente, un coche pasó por el cruce. Por supuesto, los coches de una noche parecen no existir. Continué buscando. Seguía sin encontrarlo. Me sentía aún inseguro de que la cosa hubiera desaparecido del todo. Me sobresalté y giré la cabeza hacia atrás para evaluar el repentino ruido en mi dormitorio. Mi alarma estaba sonando. Volví a girar la cabeza hacia la ventana. Todavía no había rastro de él. ¿Había desaparecido finalmente el monstruo?
¿Era incapaz de estar a la luz del día? Se desvaneció cuando se apagó la luz de la calle. Debía haber desaparecido. Tal vez solo pueda... La puerta de mi habitación tembló y dejé escapar un grito ahogado. ¡Apaga tu alarma! ¡Es tan molesta! ¡Vamos, hermano! Suspiré aliviado y pronuncié un casi silencioso... Sí, lo siento. Al saber que había alguien más al alcance de la mano, sentí que podía apartar la vista del patio y me giré para silenciar mi alarma. Me sentí incómodo. Me sentí aislado, horrorizado. Me senté en la cama y me tapé intentando recuperar la compostura. El día transcurrió, pero muchas preguntas nublaron mi cabeza. ¿Iba a verlo de nuevo en la noche? ¿Podría verlo alguien más? Le conté a mi hermano lo sucedido y se limitó a reírse. De todos modos, ¿por qué iba a creerme? Pero la reacción de mis padres no fue mucho mejor. Su conclusión fue que yo tenía una imaginación muy viva y por lo tanto, nada de películas de miedo. Supusieron que había visto un coyote atacar a Deernap y exageraron que era un monstruo. ¿Cómo podía manejar esto yo solo? Estuvo bajo la luz de la calle unas cuantas veces más después de esa noche. Algunas no aparecía, pero eso no significaba que me fuera a la cama como si no hubiera pasado nada. Es decir, no había un manual de instrucciones para esta maldita cosa. Todo lo que sabía era que tenía que mirarlo fijamente, parpadear con moderación y bajo ninguna circunstancia cabecear. Una vez cometí ese error y casi me cuesta la vida. Después de un par de noches de visita, tenía un buen sistema. Parpadeaba unas 20 veces por hora, de modo que al amanecer solo había dado unos pasos en el césped. El sistema funcionaba tan bien que me relajaba. El aburrimiento me llevó a la somnolencia y una noche, mientras repetía esa táctica, cerré los ojos sin pensar. Ni siquiera recordaba haberlo cerrado. Solo recuerdo haberme despertado de un salto al oír el ruido de la mosquitera que se desprendía de mi ventana. Mis ojos se encontraron con la criatura que ahora estaba congelada en el lugar. Un pie en la parte inferior de mi ventana y dos garras a cada lado, como si se estuviera preparando para lanzarse desde el marco de la ventana hacia mí. Su respiración cambió de rápida y frenética a lentas inhalaciones y exhalaciones. Calmada, como si estuviera seguro de que finalmente me alcanzaría. Enormes dientes nudosos y ojos blancos sin parpadear que expresaban ira y anhelo. Me quedé mirando durante las horas restantes y una vez que salió el sol, volvió a desaparecer. Me quedé acurrucado en el suelo llorando hasta que mi padre me encontró. La pesadilla duró aproximadamente un mes. No aparecía todas las noches, tal vez 10 veces en total, y luego dejó de aparecer. Es decir, mantuve el reloj a mis pies de mi cama durante casi un año después de eso. No me olvidé de esta cosa horrible, al menos no de inmediato. Mis padres nunca me creyeron, pero sí vieron que mi inusual horario de sueño estaba haciendo mella en mi cuerpo y en mi salud mental. Debieron de controlar lo que veía en la televisión, porque al final se dieron cuenta de que no veía nada demasiado terrorífico para un niño. Lo crean o no, mi historia de que una criatura se acercaba a mi ventana todas las noches y solo se detenía si yo lo miraba fijamente, no se hizo realidad. No me malinterpreten, quiero a mis padres, pero lo que me pasó no es precisamente normal. Puede que me cueste creerlo. En cambio, me ayudaron llevándome a terapia. Sabía que la terapeuta no se creería mi historia, pero me siguió la corriente lo suficiente como para que me desahogara.
Hablar me ayudó. Al final me recetó melatonina para ayudarme a dormir. Seguí acudiendo a la terapeuta durante muchos años. Mi miedo a la criatura fue siendo sustituido por las preocupaciones normales para alguien de mi edad. Las citas, el trabajo, la escuela, etc. Con el tiempo los recuerdos de la pesadilla que sufrí fueron cosa del pasado. Pasaron 5 años, luego 10 y así sucesivamente. Ahora tengo 32 años. Estoy sentado en mi escritorio escribiendo esta experiencia a eso de las 5:30 de la mañana, con una taza de té frío a mi lado. Estoy enviando esta experiencia a todos los lugares que puedo en un intento de llegar a alguien que pueda haber visto esto antes. Necesito saber si otros están viendo lo que yo he visto y si tienen alguna respuesta para mí. Lo pregunto y pido ayuda porque ha vuelto. Anoche consiguió subir los 4 pisos hasta el balcón de mi apartamento. Lo vi por casualidad cuando me iba a la cama después de prepararme una taza de té caliente. Todos los recuerdos me invadieron de inmediato. No era solo alguien que intentara entrar en mi casa. Esos ojos blancos y penetrantes brillaban, tan luminosos. Mis viejas tácticas volvieron inmediatamente y supe exactamente qué hacer. Me congelé en el lugar, hice contacto visual y ajusté mi respiración. Apenas estaba pasando su otra pata por la barandilla de la puerta corredera. Esa maldita mirada en su cara casi me agarra. Me quedé allí, en mi sala de estar, durante horas, hasta que el sol apareció en el horizonte. Por favor, que alguien se ponga en contacto conmigo si sabe qué hacer. No puedo hacer esto de nuevo. Recuerden que les habla